elegimos para iniciar nuestro ciclo de entrevista a las madres de Plaza de Mayo y están aquí con nosotros Lolín Rigoni e Inés de Ragni. Hola. Pero quiero decirte que nosotros somos madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Sí, sí, sí. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuándo van a descansar? Cuando hagamos el viaje largo. La palangana. Nos vamos a meter en camisa de 11 varas también, Moni, ¿qué te parece? ¿Me Para entrará? demostrar que somos valientes. Sí. 11 varas. ¿Cuánto? Eso lo voy a buscar y después te cuento por qué. Porque deben ser varillitas, camisas de 11 varas son las camisas de fuerza. Me ¿Ah, sí? parece. ¿Por eso? Creo Bueno, que sí, no ya sé. ya te respondo en un ratito. No sé, digo yo. 11 varas deben ser 11 varillas. No, Está bien que lo busques, sí, porque me gusta la idea. bueno, Salvo que sean camisas muy escuetas, muy chiquititas, para cuerpos como los nuestros. como los nuestros, y que tratar de meternos adentro de esas camisas después no podemos salir. Pero creo que se refiere a las camisas de fuerza. Bueno, pero nos metemos adentro de una camisa de fuerza, a ver si después podemos salir, tipo Tuzam. Los desafíos están a la orden del día en la provincia de Neuquén. Aquí vas a empezar a ver cada vez más seguido esas notas, de hecho ya las estás viendo en algunos lugares. Pero yo te invito a que te interese el tema. Si bien aparece a veces disociado de lo que realmente son tus problemas, quiero decirte que no están para nada disociados de lo que son tus problemas. Porque inmiscuirte en esos temas implica que después tengas un determinado gobierno. Tal tipo de gobierno u otro gobierno. Entonces, que te empieces a interesar por lo que pasa en la política de Neuquén tiene que ver con tu vida diaria. Con el precio de los tomates, de los morrones, de si hay trabajo en el petróleo, si se cae el trabajo en el comercio, etcétera, etcétera. Así que, más allá de tu hastío, de tu cansancio, de tu hartazgo por algunas cosas, yo me gustaría que te involucres, que te metas dentro de eso y que cuando te hablemos le prestes atención, porque confían que si lo hago, o lo hacemos acá en el programa, es porque sabemos que es importante también para vos, para que puedas tomar buenas decisiones. Las elecciones generales en Neuquén muy seguramente no sean en la misma fecha que las nacionales. Si todo sigue bien en la Argentina, tan bien como está ahora, no. Si todo continúa sobre carriles institucionales normales, las elecciones para presidente de la Nación serán el año próximo, 2019, el último domingo de octubre. No tengo ahora el calendario, pero suele caer entre el 27 y el 30 de octubre, dependiendo del año, ¿no? 26, 27, 28, 29, 30 de octubre. Uno de esos días. Acá en Neuquén, como la Constitución Provincial lo permite, no estamos atados a la elección nacional, el gobernador puede disponer la fecha de las elecciones. Lo que ha sido histórico en estos últimos tiempos es adelantar la fecha de las elecciones. ¿Por qué? Porque al estar Neuquén gobernado por un partido provincial, el único que todavía gobierna una provincia en toda la República Argentina, que se llama Movimiento Popular Neuquino, para su estrategia electoral les conviene separar la fecha de las elecciones. ¿Pero por qué? Preguntará usted. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hacen esas cosas los políticos? Bla, bla. Bueno, porque lo que ellos quieren es que se debata solamente sobre la provincia y no se meta en el debate la cuestión nacional. Y sobre todo, que las grandes figuras nacionales no arrastren con su boleta a las figuras provinciales. ¿Qué piensan ellos? Que si la elección fuese el mismo día, aquel que representa a Cristina, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, tendría mucho más votos que los que tiene si va solo en la boleta. Porque no todo el mundo conoce la política de Neuquén, no a todo el mundo le interesa, es un esfuerzo muy grande, no terminás sabiendo si este estaba con este con el otro, no sabés quién es. Y es todo un esfuerzo que te fatiga demasiado, a vos, al elector. Entonces, los dirigentes políticos que saben eso, se aprovechan de tu fatiga, de tus pocas ganas de conocer lo que pasa con la política provincial, y hacen uso de ese aprovechamiento y les conviene. Eso se llama estrategia electoral. Por eso el MPN separa la fecha de las elecciones, la pone lo antes que se pueda. Es posible que en Neuquén sean entre los meses de abril a mayo, últimas semanas de abril o marzo y mayo, no mucho más allá. Así ha sido en estos últimos tiempos y le ha permitido al MPN
sortear, no sin dificultades, el proceso electoral y ganar las elecciones. Por lo tanto, es probable que en este tiempo conozcas muchas de esas noticias. Héctor Mauriño, un gran periodista de Neuquén, que es editor responsable de Va Confirma, un sitio para el que yo también escribo, publicó ayer domingo una nota que dice internas adelantadas, y dice: nadie habla públicamente del tema, pero es un hecho que las internas del MPN se realizarían hacia finales de noviembre o a más tardar los primeros días de diciembre para poder hacer las elecciones provinciales en marzo o abril del año próximo. Lo publica Héctor Mauriño, ya no solamente Carlos Marcel. De modo que está un poco instalado. O sea, está tomada la decisión, no instalado, perdón. Está tomada la decisión en los ámbitos de la dirigencia política provincial. No son los únicos. Del otro lado, en la oposición, hay un enorme, muy rico y especial debate que hay que agrandar, desde mi pobre juicio, que tiene que ver con la unidad o no unidad de un vasto sector que se identifica nacionalmente con Cristina Fernández de Kirchner, que se puede denominar lo que ella también llama el gran movimiento nacional, popular, democrático y ahora también feminista. Ese sector, que fue en una sola fórmula para 2015, fue en fórmulas separadas para las elecciones de medio término de 2017, las elecciones legislativas nacionales. Recuerden que en un lugar, en una lista estaba Darío Martínez, y en la que salió tercero, y en la otra lista estaba Ramón Rioseco, que salió cuarto, ¿no? Esos fueron los resultados de las elecciones del año pasado. En segundo lugar había salido el MPN y primero salió Cambiemos, o viceversa, no me acuerdo, pero muy cerquita. Cada uno tiene una valoración muy personal de todo lo que sucede, y yo tengo la mía, pero lo que te puedo asegurar es que yo me trago todos los sapos que haya que tragarse. Porque los compañeros son como pueden ser, la gente es como pueden ser. Yo creo que así, que a veces se toman decisiones equivocadas en las organizaciones políticas, aún en aquellas con las que tenemos grandes coincidencias y luego nos encontramos en la calle a los gritos y resistiendo. Y sí es cierto que cada vez nos cuesta más la construcción, que es una gran deuda que tenemos los, entre comillas, progresistas, esta ancha avenida que desde 1810 viene en minoría discutiendo un modelo de país, tiene una gran falla en su virtud, que es la de la construcción. Nos sale bárbaro la de la resistencia. Ahí estamos todos juntos. El problema se nos presenta cuando debemos construir. Quizás porque tengamos poca experiencia en el gobierno, en los gobiernos. Y entonces no nos creamos nosotros mismos capaces de poder llegar a ser gobierno. Y entonces, anticipándonos a una derrota, nos ponemos conservadores y cada uno quiere cuidar el poco carguito que puede llegar a obtener en ese proceso electoral. Pero créanme que si fuésemos gobierno, este sector debería encontrar en 3 o 4 días más de 3.000 compañeros y compañeras que se hagan cargo de todos los lugares de conducción del Estado. El Estado neuquino, solo en funcionarios políticos, tiene más de 3.000 personas que ocupar, subsecretarías, direcciones que son no de carrera sino de planta política, entes descentralizados del Estado, el EPAS, el EPEN, termas, turismo. Hay una infinidad de organismos, hidrocarburos. No nos alcanza la gente. Si solamente pensásemos y no se nos sacara de la cabeza la posibilidad de ganar, vamos a ganar, tendríamos un hermoso y grave problema, que es juntar la cantidad de gente necesaria para luego integrar el gobierno. Fíjense la estupidez de a veces de la que hablamos cuando dirigentes con una mirada muy pequeña privilegian intereses muy sectoriales y muy chiquititos, pero con una mirada muy chiquitita. ¿Qué te importa cuál sea el candidato a gobernador si de lo que estás hablando es de la posibilidad de ganar? Sí te importa, por supuesto, por el proyecto, pero si estás hablando de personas que pertenecen al mismo espacio y que integran un proyecto común, ¿es tan importante el nombre de una persona para que eso te impida poder construir algo más importante? Siempre hablamos, quienes estamos en la oposición, de la virtud del otro, en este caso el MPN, que nunca se rompe. Y siempre aspiramos a que cuando sale un díscolo, ese díscolo rompa el partido. Fíjate qué pensamiento tan mezquino que tenemos. Sí.
Porque como decía mi papá, como la perdiz, de vuelo corto. De vuelo corto. Y confundimos como hay una frase que no sé si no es de Napoleón, pero él decía, o alguien, después lo podríamos buscar para no meter la pata, pero sí conozco la frase, dice, no hay que confundir del enemigo lo malo con lo mejor. Esto habla del reconocimiento del otro, ¿no? El otro puede ser malo, pero tiene dentro de su estructura algunas virtudes. No hay que tomarlas no hay que confundirlas. Lo mejor que tiene esa organización política conocida como Movimiento Popular Neuquino es la eficacia para mantener el proyecto a como dé lugar, aún con las disidencias que tenga en su seno interno. Y eso, por más que a otros no les guste, debe ser reconocido como una virtud. Pero aparte, es una virtud que nadie está en capacidad de emular, porque el resto de las organizaciones vive peleándose, haciendo cuestiones de principios, de cosas que podrían subsanarse. ¿Con qué autoridad yo podría decirle algo al señor Rioseco? Más allá de sus expresiones públicas, de haberse sacado una foto con Quiroga, qué escandalizado que estoy, pero su vida política, su gestión al frente de la municipalidad de Cutralcó, su lucha junto al pueblo de Cutralcó en la ruta, cuando YPF se privatizó, ¿cómo puedo yo pararme? ¿Con qué autoridad le puedo decir algo a ese hombre? Lo mismo con mis diferencias, más allá de algunos votos en la legislatura que han sido graves, pero ¿cómo podría yo decirle algo al señor Bertoldi? Se administró una ciudad, sacó a Centenario de las ruinas, la volvió una ciudad próspera de vuelta, la condujo durante 2 mandatos y si hubiera sido posible en su carta orgánica hubiera sido reelegido porque la comunidad de Centenario lo acompañó. ¿Cómo podría yo? ¿Quién soy? Lo que sí puedo a los dos es reclamarles la altura necesaria y la responsabilidad necesaria para no dejarse guiar por sus propios enojos, sus propias cuestiones personales y se junten a pesar de esas cosas. Ninguno de nosotros tiene el armario lleno de triunfos y de virtudes inexpugnables. Cada uno de nosotros tiene, porque es un ser humano, errores personales, errores políticos, errores sentimentales, de todo tipo. Ahora, nos consideramos parte de un mismo sector de pensamiento, de un mismo espacio de pensamiento. Entonces el error más grave es el de la miseria, el de la poca altura, el de la pequeñez, de no entender que hay cosas mucho más importantes que nosotros mismos, aunque seamos grandes dirigentes. ¿Qué podrías decirle yo al señor Darío Martínez si en su cargo en el Congreso de la Nación ha enfrentado con honor, con dignidad, con hidalguía a los hechos de corrupción evidentes de los cuales es responsable el señor presidente de la Nación? ¿Qué podría decirle yo? ¿Con qué autoridad? Lo único que deseo es que se sobreponga de su pequeñez también, como el resto de los dirigentes, y no le imponga a otra fuerza política una condición para integrar un frente tan ridícula como la de ser afiliado a un partido para poder ser candidato. Porque es una imposición ridícula de la que hay un solo beneficiario, que es el poder. Por más altruismo que tenga esa posición, el único beneficiado es a quien en teoría estamos enfrentando, porque nos lleva a dividirnos. Hay una elección sobre la cual mirarnos como si fuese un espejo. Es la del año 2003. En esa elección, todas las fuerzas de la oposición fueron por separado. Todas. Enfrentaban a Sovich, el mismo que luego mató a un maestro. Eso fue antes de lo de Carlos Fuentealba. 2003. Kirchner se presentaba presidente de la Nación. El MPN sacó el 51%. El peronismo, que fue la segunda fuerza, el candidato a gobernador era un afiliado peronista, Aldo Duzdevich, y el candidato a gobernador era Ramón Rioseco. Sacaron 12,2% y obtuvieron 2 diputados provinciales. El resto de los partidos, las 2 terceras fuerzas, fueron desprendimientos del PJ y la UCR. El ARI, que era una joven fuerza desprendida de la alianza, ¿te acordás? Básicamente con dirigentes radicales, era Elisa Carrió. Y Apertura Popular, que en Neuquén fue un desprendimiento del Partido Justicialista que fue aliada
al MPN. Esas dos fuerzas sacaron 6 puntos, 7 puntos detrás del PJ. El resto fueron casi 30 puntos, 31 puntos porcentuales, divididos en no me acuerdo cuántas, 7, 8, 10 fuerzas, no me acuerdo. Y cada una de ellas no superó el 3%, incluida la UCR. Esa es la elección que hay que mirar para no cometer de nuevo el mismo error. Después de eso, en el 2007, 2011 y 2015, la oposición logró articular frentes muy grandes, siempre con alguien que se iba y jugaba solo y que terminaba beneficiando al MPN, pero lo cierto es que logró articular frentes muy grandes que enfrentaron con posibilidades al MPN y que terminaron más cerca, 8, 10, 9 puntos, 7, el primero del segundo. 2007, 2011 y 2015. De modo que muy poco se puede argumentar a favor de que una fuerza política de la oposición y que integre este espacio de pensamiento vaya en soledad a una elección, porque lo único que le espera es el fracaso. Pero aún por si no faltaran pruebas, en la elección del 2011, que era la segunda experiencia en la que sectores del radicalismo y el peronismo en la provincia se unían debajo del proyecto al cual todavía pertenecía Quiroga, que era el Frente para la Victoria, fueron por separado las listas de diputados y la del PJ sacó 10,83%. Digo, para seguir abonando, y la del radicalismo un poco menos. Para seguir abonando esa teoría. Entonces, cualquier acto que no signifique una prueba sin condiciones de buscar la unidad tiene un solo ganador, que es el oficialismo. Es el oficialismo. Es el oficialismo.